Mucha tensión en Bolivia. Presidenta interina anuncia que Evo Morales no podrá presentarse como candidato en nuevas elecciones. Los lujos de un socialista. Gobierno interino revela la habitación en donde descansaba Evo Morales. Tenía jacuzzi, gimnasio y una cama de 3 metros. Nueva jornada de violencia armada deja 2 adolescentes muertos en Estados Unidos. Papa Francisco pide a gigantes tecnológicos evitar que los niños tengan acceso a contenido de pornografía. Aquí comienza Red Más Internacional. Hola, bienvenidos. Esto es de Red Más Internacional. Buenas noches. Iniciamos con las noticias. Continúa la incertidumbre en Bolivia. La presidenta encargada Yanine Áñez anunció que Evo Morales no podrá presentarse para las nuevas elecciones en Bolivia, pero al tiempo comenzó un diálogo con partidarios del exmandatario. Yo les sugeriría al movimiento al socialismo que desde ahora tienen todo el derecho de participar en elecciones generales, que vayan buscando candidatos. Evo Morales no está habilitado para un 4º mandato. Por eso ha sido toda esta convulsión, por eso han habido tantas manifestaciones de los bolivianos en las calles. De esta manera, la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, se refirió a las intenciones expuestas por Evo Morales de querer regresar a Bolivia. Varios de los ministros que ha nombrado han sido cuestionados por pronunciamientos como estos. Yo les digo, a todos aquellos que están en sedición van a ir a la cárcel. Los vamos a perseguir y van a ir a la cárcel. Por favor. Pero a pesar del llamado a la calma que el ex jefe de Estado hizo desde México, en donde recibió asilo político, saludo y agradezco al hermano Antonio Guterres, secretario general de la ONU, por nombrar al diplomático Jean Arnault como su enviado especial para dialogar con todas las partes y encontrar soluciones a los conflictos causados por el rompimiento del orden constitucional en Bolivia. Centenares de indígenas y simpatizantes del movimiento al socialismo más se mantienen en las calles del centro de La Paz protestando para exigir la salida del gobierno interino. Entre tanto, parlamentarios del MAS de Evo Morales, entre ellos el nombrado presidente de la Cámara de Diputados Sergio Choque, lograron instalarse en el Palacio Legislativo para denunciar un golpe de Estado e iniciar una huelga de hambre, al tiempo que el gobierno de Áñez anunció que se había formado una mesa de diálogo con esa colectividad. Entre tanto, Rusia le dio reconocimiento a Yanine Áñez como nueva líder del gobierno de Bolivia, pero al tiempo repudió lo que siguió considerando como un golpe de Estado contra Evo Morales. Prácticamente no hay gobierno allí, es anarquía, me recuerda mucho a Libia. Aunque no hay una invasión armada directa desde afuera, el país se enfrenta al caos, esta es una señal alarmante. De esta manera, el presidente ruso Vladimir Putin condenó los recientes hechos en Bolivia, desatados por la renuncia el pasado 10 de noviembre de Evo Morales a la presidencia de ese país, luego de que la OEA confirmara irregularidades en los comicios del 20 de octubre, que le habían dado su 4ª reelección y que tanto el ejército como la policía le hayan retirado su respaldo. Desde Brasilia, en donde participó en la cumbre del BRICS, Putin se refirió al mandato interino asumido en Bolivia por la senadora Yanine Áñez. No importa quién llegue al poder en Bolivia, su interés por desarrollar relaciones con Rusia seguirá siendo así. Estamos listos para cooperar con las autoridades que obtendrán un mandato legítimo del pueblo del país. Minutos antes, la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zaharova, hizo un pronunciamiento. Rusia considera que la señora Yanine Áñez es la persona que dirigirá Bolivia hasta las elecciones. No se trata de reconocer lo que ocurrió en ese país como un proceso legal. Como ustedes entienden, no se trata de eso. Evaluamos lo que está pasando en Bolivia como una situación que requiere la celebración de las elecciones y solo después se podrá hablar de un poder legítimo. El pasado 11 de noviembre, el Kremlin denunció una ola de violencia orquestada por la oposición boliviana para forzar al presidente Evo Morales a renunciar al cargo, una situación que Moscú calificó como un golpe de Estado. La policía boliviana detuvo a un colombiano que al parecer pretendía atacar una planta de gas en La Paz. Esto ocurre luego de que las autoridades de ese país anunciaran que uno de los heridos en las protestas es un argentino que militaba en las FARC.
Un ciudadano colombiano y 4 bolivianos fueron detenidos este 14 de noviembre, acusados de querer atentar con explosivos a válvulas de gas en la ciudad de La Paz. Según informaron varios medios bolivianos, la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen sorprendió a las 5 personas en la planta de gas en la zona Tejada-Sorzano. Esto ocurre luego de que la policía de ese país anunciara que identificó a un herido en las protestas como un miembro de la antigua guerrilla de las FARC. Y responde al nombre de Facundo Molares Schoenfeld, de 44 años, de nacionalidad de Argentina. Revisado las redes sociales, es identificado como un guerrillero de las FARC, alias Camilo, y que tendría su base en Colombia. Alias Camilo habría hecho parte de la columna Teófilo Forero de las FARC desde hace 10 años como ideólogo. Cuenta con estudios universitarios, estaba encaminado en el proceso de paz, pero se alejó del mismo y desde hace 2 años estaba desaparecido. Entre tanto, la oposición boliviana mostró por primera vez a los medios de comunicación el dormitorio que tenía Evo Morales en la Casa Grande del Pueblo en La Paz. Miren ustedes lo que hallaron en el lugar donde descansaba uno de los líderes socialistas de América Latina. Los lujos de un socialista al descubierto. En los pisos 23 y 24 de esta, la Casa Grande del Pueblo, vivía el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Jacuzzi. Una cama de 3 metros. Y paredes de mármol componían los lujos del lugar que el exmandatario habitó hasta el pasado 10 de noviembre. ¿Quién vivía como rico y apelaba y hablaba a nombre de los pobres? Esta es una clara muestra de algo que no quería. Seguramente por estos detalles y todo lo que se ha llevado, seguramente por todo eso, Evo Morales nunca permitió que se ingresen al piso 23 y 24 de la Casa del Pueblo. El lugar también contaba con una amplia sala y un extenso comedor. Tenía roperos empotrados, un pequeño portarretrato con una imagen de Morales y una colección de la nueva serie de billetes de Bolivia. Los bolivianos no le hemos autorizado que haga este tipo de derroches. Los bolivianos queríamos que haga una Bolivia grande, que no cumplió. La Casa Grande del Pueblo generó polémica desde su inauguración el 9 de agosto de 2018, sobre todo por su imponencia. ¡Quiero que vuelva el presidente Evo Morales! ¡Antes todo tranquilito estaba! Se trata de un rascacielos de 29 pisos que se impone sobre el casco histórico de La Paz y que costó alrededor de $34 millones. Desde Montevideo, el electo presidente de Argentina, Alberto Fernández, mostró disposición para otorgar asilo político a Evo Morales. Argentina es casa de todos los bolivianos y para mí el día que llegue a la presidencia va a ser un honor recibirlo a Evo Morales y Álvaro García Linares en la Argentina. Se los dije el primer día, si hubiera sido yo el presidente le hubiera ofrecido el asilo el primer día. Saben que esa es su casa, la Argentina es casa de ellos, como es casa del más del 1 millón de bolivianos que viven en Argentina. Entre tanto, Santiago y otras ciudades de Chile viven a esta hora una nueva jornada de fuertes protestas, en medio del estallido social que mantiene en vilo al país hace casi un mes y que ha dejado 22 personas muertas. Cerca de 40 actividades fueron programadas por el aniversario de la muerte de un joven mapuche. A esta hora, centenares de jóvenes se reúnen en la Plaza Italia en Santiago, en una manifestación que vuelve a ser reprimida por los carabineros de Chile. En Venezuela también hubo protestas estudiantiles que fueron reprimidas por las autoridades del régimen de Nicolás Maduro. Los cuerpos de seguridad de la dictadura de estudiantes en Venezuela se enfrentaron durante una manifestación en los predios de la Universidad Central de este país en Caracas, tras un discurso del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Los enfrentamientos ocurren a solo 2 días de una multitudinaria manifestación convocada por la oposición. 2 adolescentes muertos y otros 3 heridos dejó un nuevo tiroteo en un colegio de Estados Unidos. El ataque fue identificado como uno de los estudiantes y permanece herido en el hospital tras un intento de suicidio.
Pasadas las 7 de la mañana, hora local, el pánico se tomó la comunidad de Santa Clarita en el noreste de Los Ángeles, en California. Lamento informar que es un día triste en Saugus. Es un día triste para el condado de Los Ángeles y en la nación por el otro tiroteo trágico en el colegio. A las 7:38 de la mañana, la estación del sheriff de Santa Clarita recibió una llamada al 911 de un tiroteo en la escuela de Saugus. En cuestión de minutos recibimos múltiples llamadas y 2 minutos más tarde, nuestras primeras unidades llegaron a la escena. Minutos convertidos en eternidad para los padres de familia que solo sabían de sus hijos por chats. Por mensaje de texto me dice que está bien. Me dijo, mamá, te amo, no te preocupes. Simplemente me rompe el corazón por los estudiantes a los que les dispararon. Estoy rezando para que estén a salvo, que todos estén a salvo. El atacante fue identificado como uno de los estudiantes de la institución. Entre los que fueron transportados estuvo el sospechoso, quien se encuentra actualmente en el hospital en estado grave. Es un hombre asiático de 16 años de edad y un estudiante del colegio. El pánico también se apoderó de los alumnos, quienes no entendían al principio lo que estaba pasando a su alrededor. Así que llegué tarde en realidad con mi madre esta mañana y estábamos en camino a la escuela y llegamos tarde y vimos a todos los niños corriendo y gritando y los padres regresándose en sus carros. Entonces bajamos la ventana y pensamos, ¿qué está pasando? Y nos dijeron que había un tirador activo en el campus. Este colegio cuenta con 2.300 estudiantes quienes hoy lloran la partida de 2 de sus compañeros asesinados en una nueva jornada de violencia en un colegio en Estados Unidos. Y si por la Cámara de Representantes llueve, por la Casa Blanca no escampa. Donald Trump perdió la batalla legal por sus declaraciones de impuestos. El panel de jueces, en una decisión de 8-3 en la Corte de Apelación, le ordena al mandatario entregar 8 años de declaraciones de impuestos al Congreso. La defensa del mandatario anunció que luchará por mantener en secreto los registros financieros a la Corte Suprema. Los demócratas exigen 8 años de sus declaraciones de impuestos que lleven a respuestas sobre los intereses comerciales del mandatario y cómo acumuló su fortuna. Desde 1977, Trump es el primer presidente que no publica cada año su declaración, una tradición que sus predecesores han dejado como parte importante de su deber de transparencia y rendición de cuentas. Un día después de la primera audiencia pública, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseguró que se corroboró las pruebas de un soborno por parte de Donald Trump en el llamado caso de Ucrania Gate. Soborno, esa fue la palabra utilizada por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y fue así como la definió cuando describió el accionar de Donald Trump sobre la ayuda militar retenida a Ucrania. El soborno es otorgar o retener asistencia militar a cambio de una declaración pública, de una investigación falsa sobre elecciones. Eso es soborno. Ni siquiera hemos tomado la decisión de destituir. De eso se trata la investigación y cuando los comités decidan eso, decidirán cuáles son los artículos. Pero estoy diciendo que lo que el presidente ha admitido y dice que es perfecto está completamente equivocado. Eso es soborno. Es que siguen las reacciones después de la primera audiencia pública televisada en la investigación sobre un eventual impeachment contra Donald Trump. En la audiencia testificaron el embajador de Estados Unidos interino en Ucrania, William Bill Taylor, y el subsecretario de Estado adjunto, responsable de la política hacia ese país, George Kent, donde Taylor dejó en evidencia que los principales intereses políticos de Trump en Ucrania era la investigación a Joe y Hunter Biden. La palabra soborno se ha hecho más frecuente entre los demócratas para describir lo que una serie de funcionarios de la administración Trump ha calificado como un esfuerzo inusual e inapropiado por parte del presidente para, según ellos, obligar al gobierno de Ucrania, el de Volodymyr Zelensky, a investigar a Joe Biden, el demócrata, quien sería el principal contrincante de Trump en la carrera por la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de 2020. El gobierno italiano declaró estado de emergencia en la ciudad de Venecia por las graves inundaciones. La marea volvió a subir, inundando nuevamente lugares emblemáticos como la Basílica de San Marco. La naturaleza no da tregua. El 80% de Venecia, la ciudad de los canales, está sumergida en agua por los fuertes vientos cruzados que empujaron el agua del lago que la rodea
al interior de la ciudad. Al principio era chistoso, pero luego ves cómo ha afectado a la gente y sus casas y no es chistoso, es muy serio. Todo se detiene y ha puesto nuestro viaje en espera durante los últimos días. Giuseppe Conte, primer ministro italiano, declaró el estado de emergencia en Venecia, aprobando así las primeras ayudas monetarias para los damnificados. Con relación al reparo del daño causado por la marea, procederemos en 2 fases. En la primera, compensaremos a personas y comerciantes con 5.000 euros a cada uno y 20.000 euros para los locales. Estos recursos serán entregados de inmediato. Pero para algunos, la plata que recibirán del gobierno no será suficiente. Los venecianos llevan pidiendo por años que el MOSE, proyecto de diques móviles que fue iniciado hace 10 años, sea finalizado. Y al parecer la ciudad de las góndolas tuvo que pasar por este desastre natural para que el gobierno finalmente presionara para terminar el proyecto. Si observamos el interés público, todos los elementos involucrados nos dicen que debemos completar este proceso lo más rápido y lo más eficaz posible, con el soporte técnico adecuado que es obligatorio. El Centro de Mareas del Ayuntamiento advirtió que seguirá la alerta durante toda la semana y que este viernes se espera un pico de 145 centímetros. El Papa Francisco se pronunció respecto a la responsabilidad de las redes sociales en la formación adecuada de los niños. Aseguró en una conferencia frente a compañías como Apple, Google, Microsoft y Facebook que se debe promover la dignidad digital infantil, que los ejecutivos e inversores de toda empresa de tecnología deben ser responsables y luchar contra el uso de sus plataformas para fines de abuso sexual y mensajería explícita. Per favorire lo sviluppo di Internet. En aras de avanzar en el desarrollo de Internet y sus múltiples beneficios, las empresas que brindan sus servicios se han considerado por mucho tiempo como simples proveedores de plataformas tecnológicas, ni legal ni moralmente responsables de la forma en que son utilizadas. El desarrollo de la tecnología y del mundo digital involucra enormes intereses económicos. La influencia que estos intereses tienden a tener en la conducta de las empresas no puede pasarse por alto. Es necesario garantizar que los inversionistas y gerentes sigan siendo responsables para que el bien de los menores y la sociedad no sean sacrificados para obtener ganancias. Por lo tanto, es un esfuerzo que debe ser promovido. Gracias por continuar con nosotros. El equipo de investigación conjunto sobre el derribo del avión comercial MH17 en la frontera entre Rusia y Ucrania dio a conocer conversaciones interceptadas entre autoridades rusas y grupos ucranianos prorrusos. El 17 de julio de 2014, el vuelo MH17 de la compañía Malaysia Airlines partió de Ámsterdam rumbo a Kuala Lumpur con 196 pasajeros a bordo. Cruzando la frontera entre Rusia y Ucrania, países que por esos días estaban en conflicto armado por la soberanía de la península de Crimea, un misil impactó la aeronave. 298 personas murieron en el trágico suceso, el cual llevó a iniciar una investigación liderada por la policía de Holanda y Australia. Fue hasta mayo de 2018 que el equipo de investigación conjunta arrojó los primeros resultados. El equipo de investigación ha llegado a la conclusión de que el misil Buk-Telar que derribó el MH17 provino de la Brigada 53 antimisiles de las Fuerzas Armadas rusas. En junio de este año, 5 años después del derribo del avión, el equipo de investigación conjunta culpó a 3 rusos y un ucraniano como responsables del ataque. Pero para el gobierno de Vladimir Putin no había pruebas suficientes para responsabilizarlos. ¿Quién permitió que el avión volara sobre zona de conflicto? ¿Fue Rusia? No. ¿Dónde estaban los aviones de guerra? ¿Y dónde está la prueba absoluta de que había rebeldes o cualquier otro disparando? Hay muchas preguntas y no las responden. Eligieron a quienes culpar desde el principio. No estamos satisfechos con la investigación. Pese a la negación de Vladimir Putin, la investigación siguió su curso y hoy reveló conversaciones interceptadas que demuestran la influencia y los contactos de autoridades rusas con miembros de grupos ucranianos prorrusos. El juicio contra los 4 sospechosos iniciará en marzo de 2020 en Holanda, pero todo indica que serán juzgados en ausencia, puesto que ni Rusia ni Ucrania extraditan a sus ciudadanos. A 4 subió la cifra de víctimas mortales en Australia por cuenta de los incendios que no se detienen. Este sigue siendo el panorama desde hace casi una semana en Australia.
Bomberos trabajan contrarreloj con los vientos y las condiciones climáticas en su contra para avanzar y evitar que la situación llegue a complicarse aún más durante el fin de semana. Estamos pidiendo al gobierno federal que tome medidas de emergencia para equipar a nuestros bomberos y personal de emergencia con las herramientas que necesitan para mantener sus vidas y propiedades seguras. También estamos pidiendo al gobierno que tome medidas urgentes sobre el problema fundamental que conduce a estos incendios catastróficos, y eso es el cambio climático. Con el paso de las horas se conoció una nueva víctima mortal, todas en la costa central y el norte de Nueva Gales del Sur, una de las zonas más afectadas por los incendios que han dejado ya más de 100 personas heridas y han consumido alrededor de 300 viviendas. Tras 48 horas de fuertes enfrentamientos en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, líderes del grupo terrorista Yihad Islámica anunciaron un cese al fuego. Más de 450 misiles fueron lanzados desde la Franja de Gaza a la población civil israelí, no solo afectando casas, comercios, carreteras y obligando al cierre de colegios y universidades, sino hiriendo a 77 civiles quienes fueron atendidos por los paramédicos israelíes. La Yihad Islámica, organización terrorista que opera desde la Franja de Gaza y responsable del lanzamiento de los misiles, anunció un cese al fuego luego de que el Ejército de Defensa de Israel abatiera a 20 cabecillas del grupo, entre ellos el líder militar. Pero el anuncio vino con condiciones al gobierno israelí, al que la Yihad Islámica tilda de asesino. El pueblo palestino acepta estos términos. Primero, acabar con los asesinatos de la Franja de Gaza y Cisjordania. Segundo, detengan los disparos en contra de quienes protestan en la frontera de la Franja de Gaza. Tercero, Israel debe adherirse a los acuerdos de El Cairo para aliviar el bloqueo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, recalcó que atacan únicamente cuando su pueblo es atacado. Un cese al fuego frágil y que cae como pañitos de agua tibia a la población israelí cansada del hostigamiento de terroristas palestinos. En una semana, en 2, máximo en un mes, tendremos nuevamente la rutina de cohetes Qassam, correr a los refugios, niños asustados, con todo el deseo un cese al fuego. Por su parte, residentes de la Franja de Gaza aplaudieron el lanzamiento de casi 500.000 de misiles hacia territorio israelí, alegando que la sangre de sus mártires no fue derramada en vano. El Reino Unido anunció que este año no nominará un representante para el nuevo Ejecutivo de la Unión Europea. Con miras al Brexit, que deberá hacerse efectivo el próximo 31 de enero, el gobierno británico no hará parte de la formación de la nueva Comisión Europea, que deberá estar lista el próximo 1 de diciembre. Sin embargo, con la decisión anunciada, es probable que la Unión Europea deba retrasar la conformación del Ejecutivo, puesto que, según la Constitución, todos los países miembros deben presentar un representante y el Reino Unido seguirá siendo parte de la Unión Europea hasta el 31 de enero de 2020. Activan alerta de tsunami en Indonesia tras un terremoto de magnitud 7,4. El Instituto Geológico de Estados Unidos situó el epicentro del sismo a 45 kilómetros de profundidad. Un par de horas más tarde, una réplica de 5,4 sacudió nuevamente el archipiélago. Las agencias meteorológicas y de emergencias de Indonesia alertaron sobre posibles oleajes en costas situadas en un radio de 300 kilómetros en torno al epicentro, mientras algunas evacuaciones se llevaron a cabo en las islas de Molucas. Por cuarto día consecutivo, Hong Kong se vio paralizada por violentas protestas. El gobierno decidió cerrar colegios y universidades hasta el lunes. El escenario en Hong Kong no cambia desde hace 5 meses. Los manifestantes pro democracia paralizaron partes de la ciudad por cuarto día consecutivo. Soy un estudiante universitario. No esperaba involucrarme en una atmósfera tan peligrosa. Nunca imaginé nuestra lucha convertida en una guerra, pero lo hago, porque quiero proteger mi hogar. Esto es Hong Kong. Este es nuestro único lugar para vivir. Incendiaron vehículos y edificios, arrojaron bombas de gasolina en las estaciones de policía y trenes e invadieron centros comerciales y campus universitarios. Los manifestantes se preparan y arman para más. La policía sigue de cerca la situación en Hong Kong. Es muy triste ver que la escuela ha sido utilizada como una fábrica de armas y un arsenal con todo tipo de armas ofensivas como arcos, flechas y catapultas. También es evidente que se ha convertido en una base de fabricación de bombas de gasolina. Sus actos están un paso más cerca del terrorismo. La policía desmintió rumores sobre un posible toque de queda el fin de semana.
Aseguraron que solo la jefa ejecutiva Carrie Lam podría declararlo. Es hora de despertarse. Ninguna sociedad civilizada puede tolerar este peligroso e incluso mortal nivel de violencia, independientemente de sus motivos políticos. No se puede luchar por la libertad de expresión silenciando a las personas que no están de acuerdo con uno. Con los campus convertidos en campos de batalla en llamas, alrededor de 30 estudiantes de China y otros países abandonaron Hong Kong con poca idea de cuándo pueden regresar. Fue surrealista, mira a mi alrededor. Hace solo 4 días caminé hasta un supermercado y ahora mismo esto es un campo de batalla. Sí, es una locura. La ira en las calles incrementó por la brutalidad policíaca percibida a medida que las protestas se intensificaron. Las autoridades niegan haber actuado de manera incorrecta. Las marchas, cerca de cumplir 6 meses, iniciaron por la presunta sofocación por parte de China de las libertades garantizadas por la fórmula Un país, dos sistemas, establecida en 1997. Los récords mundiales Guinness, como de costumbre, cada 14 de noviembre revelaron algunos de los récords de 2019, año cuyo tema fue espíritu de aventura. Desde senderismo por la Antártida hasta conducir un scooter eléctrico por China. Las hazañas de aventura fueron el foco del Día Mundial de los Récords Guinness de este año. La empresa reveló algunos de los increíbles récords que fueron batidos en lo que va de 2019. El Día de los Récords Mundiales Guinness es una celebración mundial de romper récords. 600.000 personas que intentan un récord en un día. Y el tema de este año es el espíritu de aventura. En enero, el aventurero francés Mathieu Tordeur, de 27 años, se convirtió en la persona más joven en llegar por su propia cuenta al Polo Sur, caminando durante 51 días durante el verano antártico para llegar al fondo del mundo. En Dubái, un exinfante de la Marina Real Británica nadó 5 kilómetros en 2 horas, 42 minutos y 48 segundos mientras alaba a su hijo en un kayak, un récord sin precedentes. Un matrimonio de ancianos en Texas fue nombrada la pareja viva más longeva del mundo, con una edad combinada de 200 años, John de 106 años y su esposa Charlotte de 105. La pareja de Austin obtiene el récord justo en el año en que celebran 80 años de matrimonio. En China, Song Jiang convirtió un viaje por carretera en un récord después de conducir un scooter eléctrico por poco más de 10.000 kilómetros a lo largo del país. Es genial ver a tanta gente canalizando a su aventurero interno, prueba de que el Día Mundial de los Récords Guinness se fortalece. Personas e instituciones intentan año tras año realizar proezas que queden registradas en este prestigioso libro, el cual da cuenta de hazañas impensadas o hasta características impresionantes de algunos humanos. La oficina postal de Papá Noel ya está abierta. Año tras año, niños de todas partes del mundo envían cartas a un pequeño pueblo en el este de Alemania, pidiendo sus regalos de Navidad. Mientras que las temperaturas en el hemisferio norte bajan, el pequeño pueblo de Himmelpfort en Alemania calienta sus motores para recibir la Navidad. Y es que cada año Papá Noel hace su entrada triunfal para inaugurar su oficina postal y recibir las cartas de cientos de miles de niños que escriben sus deseos y piden sus regalos de Navidad. Niños queridos, tengo para ustedes la primera sorpresa. La hemos traído en el camión ecológico. Pero la oficina postal no está abierta exclusivamente para los poco más de 500 habitantes de Himmelpfort, ni tampoco para uso nacional. Las cartas llegan de todas partes del mundo, de Europa, Italia, España, Grecia y Suecia. El país más lejano del que hemos recibido cartas es Australia, lo que es fantástico. Santa prometió que para el 16 de diciembre responderá cada carta, por lo que deberá vivir en la ciudad por 2 meses, tiempo en el que los niños y sus padres podrán visitarlo. Pero contestar cientos de miles de cartas en tan poco tiempo no es tarea fácil, por lo que Papá Noel cuenta con un pequeño ejército de asistentes que lo ayudan a responderlas. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, que al año afecta a cerca de 62 millones de personas en las Américas y a más de 1 millón en Colombia. El 14 de noviembre en todo el mundo se conmemora el Día Mundial de la Diabetes con el fin de concientizar a las personas sobre los riesgos de padecer esta enfermedad que en promedio cobra la vida de 4 millones de personas al año. A nivel mundial se generan toda una serie de campañas y un despliegue desde todo punto de vista para que las diferentes personas diabéticas y no diabéticas
comprendan la importancia de hacer un diagnóstico, de recibir un tratamiento y de hacer un seguimiento de esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud calcula que en el mundo hay más de 220 millones de personas. En Colombia, el Ministerio de Salud registra más de 1.090.000 personas, de las cuales 58,9% son mujeres y 41,7% son hombres. La diabetes, como una enfermedad crónica que mantiene los niveles de azúcar altos en la sangre, puede presentarse de dos maneras, de forma genética o adquirida. El consumo de ciertos alimentos puede aumentar el riesgo de desarrollar diabetes. El consumo de carbohidratos, el consumo de azúcares, el consumo de harinas, una vida sedentaria y tabaco y alcohol son los factores predisponentes para poder desarrollar diabetes en mi vida. En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Ministerio de Salud en Colombia fomenta los buenos hábitos alimenticios y la práctica del ejercicio para prevenir esta enfermedad. Momento de conocer otras noticias del mundo aquí en Red Más Internacional. Durante la cumbre del BRICS en Brasilia, los jefes de Estado de Brasil, China, Rusia, India y Sudáfrica elaboraron una declaración conjunta en la que exigieron la modificación de los organismos multilaterales y más negociación para resolver crisis regionales. Al menos 4 muertos y 35 heridos en Irak en una nueva jornada de protestas antigubernamentales. Según fuentes médicas, las fuerzas de seguridad habrían intensificado el uso de gases lacrimógenos y balas de goma con disparos hacia la cabeza. Más de 330 personas han muerto desde el inicio de las marchas el 1 de octubre. El gobierno de India cerró los colegios de la capital por 2 días debido al regreso de la profunda capa de smog. La quema de rastrojos agrícolas en preparación para la temporada de siembra sería la causa del empeoramiento de la calidad del aire, que alcanzó una cifra de 474 en una escala de 500, lo que indica posibles riesgos respiratorios según datos del monitor de contaminación gubernamental SAFAR. En el este de Rusia, un estudiante de 19 años abrió fuego en la universidad donde estudiaba, asesinando a un compañero e hiriendo a 3 más, uno de ellos de gravedad, antes de suicidarse. La policía local intenta conocer los motivos que llevaron al joven a cometer tal crimen en un país que el porte de armas está prohibido. Una segunda vacuna contra el ébola fue introducida de forma experimental en el este de la República Democrática del Congo. Equipos de la ONG Médicos Sin Fronteras abrieron 2 centros de inyección de las dosis en Goma, una ciudad que se ha visto gravemente afectada por el virus. Más de 2.100 personas han muerto en el Congo desde el más reciente brote en agosto de 2018. Miles de trabajadores del gremio de la salud marcharon en París para exigir una mayor inversión en el sector para la contratación de nuevas enfermeras y más camas en los hospitales. Han estado en huelga durante 8 meses. Denuncian que los hospitales han tenido poco personal durante años y la atención al paciente se ha deteriorado. El Eurostar, el tren de alta velocidad que conecta al Reino Unido con Europa, cumple 25 años. A través del Canal de la Mancha, esta proeza técnica ha transportado cerca de 200 millones de pasajeros y espera competir con las aerolíneas de bajo costo desde la perspectiva de transporte verde. El príncipe Carlos cumple 71 años y lo celebró en India, rodeado de este grupo de niños que le cantó el Happy Birthday. El heredero de la corona británica sigue de visita oficial, esta vez sin su esposa, quien no pudo acompañarlo en sus cumpleaños por cuenta de una infección respiratoria.